adoramos Dios, aleluya. Gloria al que vive. El sábado pasado estuvimos en la casa de nuestro hermano Emilio y nuestra hermana Jocelyn, compartiendo con los jóvenes, amén, en un bonfire, una fogata, que adoramos Dios, aleluya. Y mientras estábamos en la casa y nos preparábamos para ir para la casa de nuestros hermanos a celebrar con los jóvenes este bonfire, mi esposa se me acerca, y mi esposa se me acerca con una bolsa similar, igual a esta, una bolsa blanca igual a esta, con varias cosas que ella había encontrado alrededor de la casa. La bolsa estaba llena con varias diferentes cosas. ¿Amén? Y cuando mi esposa se me acerca, me dice que meta la mano en la bolsa y que lo que yo agarrara, que me hablara de lo que primero me llegara a la mente. Pero cuando yo meto la mano en la bolsa, lo que saco es un pedazo de rama similar a este. Que adoramos Dios, un poco más pequeño, pero amén. Lo que saco es un pedazo de rama similar a este. Entonces ella me dice que es lo primero que me llega a la mente. Y cuando yo miro este pedazo de rama, que adoramos Dios, aleluya, de un árbol cortado, lo primero que me llegó a la mente en ese momento fue la vara de Aarón que reverdeció en el altar. Qué lindo. Adoramos Dios, aleluya. Y cuando mi esposa me pregunta eso, yo empiezo en forma de juego, porque estábamos en forma de juego al momento. Empiezo a predicar ahí entre yo y mi esposa sobre cómo la vara de Aarón reverdeció al estar delante del altar. Te adoramos Dios. Pero en ese momento, hermano, yo pensaba que era un relajo, yo pensaba que estábamos jugando. Te adoramos Dios, aleluya. Entonces, en el día de hoy, el pastor me llama, estando en el trabajo todavía, te adoramos Dios, aleluya. Y cuando el pastor me llama, amado hermano, que me dice para que predique en el día de hoy, la voy a poner por acá. Para así hacer referencia a ella mientras predica. Te adoramos Dios. Mientras estoy en el trabajo, que el pastor me llama, me dice que está un poco enfermo y que no va a poder predicar para que yo predique. Vengo acá, salgo del trabajo, vengo acá al templo a preguntarle a Dios, Dios, ¿qué predico? Dios, ¿qué traigo? Dios, ¿qué traigo? Te adoramos Dios, aleluya. Y lo único que resonaba en mi mente era la vara de Aarón que reverdeció. Te adoramos Dios, aleluya. Lo único que tenía en el momento era la vara de Aarón. Entre varios temas que Dios me ha dado, empecé a preguntarle a Dios cuál traigo, pero el único que Dios me daba era el de la vara de Aarón. Te adoramos Dios, aleluya. Y es que hay algo importante, amado hermano, que nos enseña esa historia acerca de la vara de Aarón que reverdeció. Y es que el ser humano, amado hermano, cuando estamos fuera de los caminos de Dios, estamos secos como este palo, como este pedazo de rama, que adoramos Dios, aleluya. Pero cuando el ser humano que representa aquella vara de Aarón, que representa este pedazo de palo, viene delante de la presencia de Dios, ante el altar que adoramos Dios, aquel ser humano que se encontraba seco, empieza a reverdecer, te adoramos Dios, empieza a florecer, a recobrar vida, amado hermano, te adoramos Dios, aleluya. Porque algo que nos enseña la palabra de Dios es que cuando Dios hace al ser humano, te adoramos Dios, aleluya. Vamos a usar de la tipología en el día de hoy, perdón. Vamos a usar un poco de la tipología bíblica en el día de hoy. Aquel pedazo de palo que en un momento fue cortado pertenecía a un árbol. Un árbol que quizás tenía muchos frutos. Frutos los cuales quizás muchas personas comieron de ellos, y aún las aves del cielo pudieron comer y hacer lío en ese árbol. A eso pertenecía este pedazo de palo, a un árbol. Te adoramos Dios. Aquel árbol representa a Dios en el día de hoy. Te adoramos Dios, aleluya. En que en otro tiempo el ser humano, te adoramos Dios, cuando Dios lo hace, se encontraba conectado a aquel árbol que era Dios, que Dios lo hace a su imagen y semejanza, lo pone en el huerto del Edén, donde no había muerte, no había sufrimiento, no había dolor. Todas estas cosas que el ser humano experimenta en estos tiempos no existían. ¿Por qué? Porque el ser humano se encontraba conectado al árbol. Pero hubo un momento, amado hermano, que por causa del pecado, por
de aquel árbol, te adoramos Dios, aleluya. Y cuando el ser humano, amado hermano, es cortado de aquel árbol, nos empezamos a secar, nos empezamos a podrir, te adoramos Dios. Y aquel árbol que quizás aquella rama que en algún tiempo quizás tenía muchos frutos, ahora empieza a no tener más frutos. Aquel ser humano que en otro tiempo, te adoramos Dios, fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Aquellos frutos que es el amor, era el fruto principal de nuestro Dios, el ser humano lo empieza a perder. Te adoramos Dios, ¿por qué? Porque nos descuidamos y fuimos cortados de aquel árbol. Te adoramos Dios, aleluya. Y así se encontraba el ser humano en un momento dado, de que el ser humano toma la decisión de darle la espalda a Dios. Dios le había hablado y Dios le había dicho: no tomes el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Y el ser humano, amado hermano, dice la Biblia que engañado por la serpiente, toma la decisión de desobedecer a Dios. Toma la decisión de hacer lo malo delante de Dios. Y por causa a que el ser humano hace lo malo delante de Dios, entra en este mundo la maldición, entra en este mundo el sufrimiento, entra en este mundo la muerte, cosas que no existían, amado hermano, entraron porque un hombre tomó la decisión de desobedecer el mandato de Dios, engañado por Satanás, engañado por la serpiente, porque la que la serpiente le dijo fue una media mitad. Te adoramos Dios, aleluya, gloria al que vive. Déjame ir allí. Poderoso Dios. Te adoramos Dios, aleluya. Libro de Génesis. Te adoramos Dios. Qué lindo es Dios, aleluya. Qué lindo es Dios. Gloria al que vive. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podrás comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces el día lo vemos que aquí la serpiente vemos que le dice una media verdad a la mujer y le engaña diciéndole que serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios. Pero entonces llevamos al primer capítulo, cuando Dios está creando al ser humano, dice la Biblia que Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Entonces, con algo con lo cual ya Dios nos había creado, con eso Satanás viene a engañar a la mujer, diciéndole que tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios, cuando Dios a ti ya te creó a su imagen y a su semejanza. Dios, aleluya. Te adoramos Dios. Entonces la serpiente engaña a Eva y Eva toma de aquel fruto y se lo da a su esposo, quien también come. Entonces entra la muerte al mundo. Te adoramos Dios, aleluya. Y juntamente con la muerte entran todos estos males que vemos hoy en día. Te adoramos Dios. Pero la cosa no se queda allí. Me gusta lo que hace nuestro Dios. Y es que dice la Biblia que entonces la voz de Dios se pasaba en el jardín y llama al hombre y le dice: hombre, ¿dónde estás tú? Ven, arregla cuenta conmigo. Ven, que yo quiero que aquel árbol, que aquella rama que fue rota en un momento vuelva a ser injertada, vuelva a ser conectada con aquel árbol, el árbol de la vida. Te adoramos Dios, aleluya. Aquel árbol, amados hermanos, aleluya, que la Biblia le llama la vid verdadera. Qué lindo es. Te adoramos Dios. Entonces dice la Biblia que entonces Dios lo daba cuenta y Dios hace una promesa y le dice al ser humano que a través de una mujer
iba a venir uno que iba a traer aquella conexión que el hombre había perdido por causa del pecado. A un Jesucristo, el cual dice la Biblia, amado hermano, que la serpiente le iba a morder en el calcañar, pero que Jesucristo le iba a aplastar la cabeza. Te adoramos, Dios, aleluya. Y todo eso, amado hermano, Dios lo promete para salvarte a ti y para salvarme a mí. Te adoramos, Dios, para que aquel árbol, amado, aquellas ramas que una vez tuvo fruto, que por causa del pecado se secó. Te adoramos, Dios, aleluya, que aquellas ramas vuelva a tomar vida nuevamente, porque dice la Biblia, amado hermano, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, que adoramos Dios, es vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, amado hermano, por causa del pecado, usted y yo fuimos cortados en un momento dado de aquel árbol verdadero. Te adoramos, Dios, aleluya. Pero por causa de Jesucristo, usted y yo podemos ser nuevamente injertados a aquel árbol para poder recobrar frutos. Te adoramos, Dios, aleluya. Alma mía, alaba tu nombre, Dios. Pero entonces, ¿cómo es el ser humano injertado? ¿Cómo es el ser humano nuevamente conectado con aquel árbol? Te adoramos, Dios, aleluya. Lo tengo así pegado del púlpito. Vamos a hacer que el púlpito es el árbol. Amén. Te adoramos, Dios. Vamos a imaginarnos una película aquí. Te adoramos, Dios. El púlpito es el árbol. ¿Cómo entonces el ser humano injertado, conectado nuevamente con aquel árbol de vida? Con aquel árbol verdadero. ¿Cómo lo hace? Sencillo. Dice la Biblia que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de todo pecado. Dice la Biblia, amado hermano, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, amado hermano, para el ser humano poder ser injertado nuevamente en aquel árbol verdadero, es necesario una cosa, y es que nos arrepintamos, que reconozcamos aquello que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Te adoramos, Dios, en que dice la Biblia, amado hermano, que adoramos, Dios, que en otros tiempos, cuando nosotros éramos enemigos de Dios por causa del pecado, te adoramos, Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y sabes por qué? Simplemente por salvarte a ti, simplemente por salvarme a mí. Te adoramos, Dios, aleluya, porque fuera de los caminos de Dios estábamos secos, estábamos muertos, así como se encontraba este palo, esta rama en un momento. Te adoramos, Dios, aleluya. Y es necesario que recobremos vida nuevamente. Es necesario que esas ramas, ese pedazo de rama que una vez fue cortado, que se nos representa a nosotros, se ha conectado nuevamente con su creador, porque hay planes, hay propósitos de parte de Dios para cada una de nuestras vidas. Por eso que el pastor decía, te adoramos, Dios, y vamos a remontarnos ahí. Por eso que el pastor decía, tú no estás aquí perdiendo el tiempo, tú no estás aquí, te adoramos, Dios, simplemente por estar. Tú estás aquí porque Dios tiene plan, Dios tiene propósito con tu vida. Te adoramos, Dios, aleluya. Por eso tú estás aquí en medio nuestro. Y entonces, para que usted y yo podamos recobrar vida nuevamente, es necesario venir aquí. Es por eso el tema en el día de hoy. En el altar tú vas a reverdecer. En el altar tú vas a recobrar vida. En el altar tú vas a tener un encuentro con Dios, con aquel Dios que muchas veces estos locos pentecostales están predicando. Te adoramos, Dios, aleluya. Es en el altar donde vas a tener ese encuentro con Dios. Porque muchas veces, amado hermano, y esto no es aleluya, así me pasaba. Muchas veces estamos en esta vida que hemos escuchado la maravilla de Dios. Hemos escuchado de un Dios que salva.
Hemos escuchado de un Dios que sana. Hemos escuchado de un Dios que hace milagros. Hemos escuchado de un Dios que hace grandes cosas. Y adoramos a Dios. Pero ¿qué pasa? Muchas veces hasta creemos. Aún estamos fuera de los caminos de Dios. Creemos que Dios es real. Pero Dios no quiere solamente que usted y yo nos quedemos en el creer. Poderoso es Ese es el Dios. primer paso. Ese es el primer escalón. El primer escalón es que usted y yo creamos que hay un Dios. Ese es el primer escalón. Pero usted sabe dónde es que Dios quiere llevarnos. A que tengamos un pleno conocimiento de que nuestro Dios, el Dios de estos locos pentecostales, es un Dios real y verdadero. Que tú experimentes el poder de Dios en tu vida. Ahí donde Dios te quiere llevar. Te adoramos, Dios, aleluya. Porque así me encontraba yo en otro tiempo. Que a mí me había predicado y aún había creído, aunque no me había convertido, había creído en que Dios era real. Había creído de que había un Dios y existía. Porque alguien me lo había predicado, porque alguien me lo había dicho. Pero Santo, te adoramos. Súbamelo un poco, por favor. Alguien me lo había predicado. Amén. De que Dios existía. De que Dios era real. Te adoramos, Dios, y yo lo había creído hasta cierto punto. Pero que lo que Dios quiere no es que el ser humano se quede simplemente en que un día escuchó y creyó. No, lo que Dios quiere es que llegamos a un pleno conocimiento de que Dios es verdadero. Amén. Que podamos decir aquellas palabras que dijo Job luego de que pasó por su prueba y su tormenta. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Te adoramos, Dios. Por eso que le decimos, amado hermano, el creer simplemente es el primer escalón que usted y yo vamos a pisar. Pero Dios quiere que tú experimentes más, que llegues más allá en medio de la presencia de tu Dios. Y para tú poder alcanzar más allá, es necesario venir al altar. Te adoramos, Dios, aleluya. Es necesario que, amado hermano, El altar, aleluya. Ay, Te ay, alabamos, ay, ay, Jesús. es necesario venir al altar Poderoso Dios. para poder usted y yo experimentar el verdadero poder de Dios en nuestras vidas. Es necesario que vengamos al altar, porque en el altar tú vas a recobrar vida. En el altar ¡Vive! ¡Gloria a Dios! que estabas muerto en tu delito y tu pecado. Te adoramos, Dios. Vas a reverdecer. Te adoramos, Dios. Por eso es necesario que vengamos al altar. Por eso es necesario, amado hermano, como dice el tema en el día de hoy, aleluya, en el altar tú vas a reverdecer, porque Dios tiene planes, Dios tiene propósito con tu vida. Tú no estás aquí por casualidad, yo no estoy aquí por casualidad. Estamos aquí porque desde antes de la fundación del mundo, ya Dios te había escogido. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes que te formaste en el vientre de tu madre, dice la Biblia, te conocí y te di por profeta a las naciones. Aleluya. ¡Vive Dios! Volvemos al contexto bíblico. Dice, amado hermano, que el pueblo de Israel se había levantado en contra de Moisés y en contra de Aarón, dos personas las cuales Dios había escogido para dirigir al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? Cuando Coré, te adoramos, Dios. Gloria al que vive. Poderoso de Dios. Dice, Coré, Datán y Abiram, junto con 250 varones de los principales de Israel, varones de renombre, dice la Biblia, se levantan en contra de Moisés, hablando en contra de Moisés y Aarón, diciéndole, basta ya. Te adoramos, Dios. Versículo 3 en el capítulo 16 dice, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué os levantáis vosotros sobre la congregación de Israel? Ellos se levantan en contra de Moisés, en contra de Aarón. Porque Moisés y Aarón, Dios lo había puesto como líderes sobre el pueblo de Israel.
Y empiezan a criticarlo. Qué lindo Dios. A decirlo, ¿por qué se enseñorean ustedes de nosotros? En otras palabras, cuando todo el pueblo es santo, todos nosotros podemos presentarnos delante de Dios. Dios está en medio nuestro. Quiero decirte algo, amado hermano. Esto no se trata del que quiere ni del que puede, sino del que Dios tiene. Solamente el hermano José se la sabe. Del que Dios Aleluya. tiene misericordia. Te adoramos, Dios. Por más que el ser humano quiera hacer algo en esta vida, te adoramos, Dios. Si Dios no tiene misericordia de ti, no te vistas, que no vas. Te adoramos, Dios. Aleluya. Entre esto no se trata del que quiere ni del que puede, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Aleluya. Pero a mí lo que me gusta de nuestro Dios, pastor, pastora, es que si estamos aquí en el día de hoy, si tú estás aquí en medio nuestro, porque hoy Dios está teniendo misericordia de ti. Porque hoy Dios quiere que tú dejes ese paso y que vengas al altar para que tu vida espiritual delante de Dios reverdezca nuevamente. Te adoramos, Dios. En aquel momento fue la vara de Aarón, algo que quizás fue cortado de un palo, de un árbol. Entonces cortado, fue injertado nuevamente en un sentido espiritual. Te adoramos, Dios, cuando estaba en el altar. Y estando en el altar, dice la Biblia, que aquella vara de Aarón floreció, aquella vara de Aarón arrojó renuevo y salieron almitas, hasta fruto hubo. Te adoramos, Dios. Fue la vara de Aarón, alguien que Dios había escogido para que fuera el sacerdote delante del pueblo de Israel. Pero eso fue en el antiguo pacto. Tengo noticia para ti en este día. En el nuevo pacto dice la Biblia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces Dios nos está diciendo, amado hermano, en el nuevo pacto, que a través de Jesucristo, usted y yo somos nación santa, somos sacerdotes delante de la presencia de nuestro Dios. Te adoramos, Dios. Y cuando usted y yo confesamos a Cristo como nuestro Salvador, venimos a ser sacerdotes delante de la presencia de Dios. Entonces, es de esa manera como nuestra vara, la vara de aquel sacerdote, estando en el altar, ha de florecer. Te adoramos, Dios. Ha de reverdecer, ha de recobrar vida. Te adoramos, Dios. Aleluya. Alma mía, alaba tu nombre, Dios. Pero me toca a usted, me toca a mí, mientras estamos en esta vida, amado hermano, que tomemos ese paso. Le toca a ti, me toca a mí, que aceptemos a Cristo en nuestro corazón, que nos acerquemos hacia Él, para poder experimentar lo que Dios ha designado sobre tu vida. Aleluya. Te adoramos, Dios, aleluya. Ahora vamos al segundo punto. Vamos a predicar 2 puntos hoy nada más. Te adoramos, Dios, por lo que me dijeron a última hora. Estamos aquí, ya usted sabe. Te adoramos, Dios, por la misericordia de Dios. Te adoramos, Dios. ¿Cuál es el segundo punto? El segundo punto es que quizás ya tú has dado ese paso. Quizás ya tú te encuentras entre aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador, pero todavía no lo han experimentado. Quizás han pasado 20, quizás han pasado 30, quizás han pasado, te adoramos Dios, 10, 15 años en el Evangelio y te sientes como que todavía no has reverdecido. Te has preguntado por qué. Porque quizás te has alejado mucho del altar. Porque es en el altar donde vamos a florecer, amado hermano. Quizás, amado hermano, te has alejado demasiado del altar y por eso es que aún no has reverdecido. Porque el pastor llama ayuno, el pastor no me dijo que dijera eso, no le tiran piedra a él. Esto lo estoy diciendo yo a través del Espíritu. Amén. El pastor llama ayuno, el pastor llama vigilia, el pastor llama culto de oración y son pocos los que llegan. Entonces nos preguntamos que por qué pasa tanto tiempo y no veo nada. Entonces nos preguntamos que por qué pasan los años y no he experimentado de que mi vida espiritual, aquel ministerio que Dios ha prometido sobre mi vida, no
no ha florecido, no ha reverdecido. Vive Dios. Después está en el título del mensaje en el día de hoy que Dios nos ha venido a hablar. Te adoramos, Dios, aleluya. Es en el altar que vas a reverdecer. O sea que si Dios te ha hablado, si Dios te dijo que someter un ministerio, si Dios te dijo someter un pastorado, un evangelismo, tienes que acercarte al altar. Tienes que acercarte a aquella vida verdadera para que puedas ser injertado y puedas recobrar vida y dar fruto. Te adoramos, Dios. Así como aquella vara de Aarón que dio fruto en el altar. Reverdeció, floreció. Te adoramos, Dios. Echó renuevo y dio almendros. Si hay algo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso es que Cristo dijo, te adoramos, Dios. Yo soy la vid verdadera. El que cree en mí tendrá fruto. Y todo algo que en mí no lleve fruto será cortado. Aleluya. Pero mira lo que Cristo dijo. Todo árbol que en mí lleva fruto, te adoramos, Dios, será limpiado para que lleve más fruto. Entonces, para nosotros, y dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, que para nosotros poder tener fruto delante de la presencia de Dios, Cristo está diciendo que separado de Él, lejos del altar, lejos de su presencia, vamos a ser cortados. Pero cuando estamos cerca de Él, vamos a ser limpiados, porque separado de Él, nada podemos hacer. Te adoramos, Dios, aleluya. Dios te ha escogido, Dios me ha escogido en estos tiempos. Para que llevemos fruto a un mundo que se encuentra perdido. A un mundo que se encuentra, amado hermano, te adoramos, Dios, donde muchos cristianos, por decirlo así, entre comillas, le han dado malos frutos. Yo me los he encontrado en el trabajo. Qué lindo es Dios. Porque a los cabezones de mi trabajo yo les predico también. No se crea que yo no les predico. Algo que a veces yo soy muy duro. Te adoramos, Dios. Tengo que aliviar un poco para que quizá venga. Pero amén, gloria a Dios. Pero a esos cabezones yo le predico. Y usted sabe lo que me han dicho uno. Uno me dijo en una ocasión, yo soy más cristiano que otro. Uno que venía a nuestra propia iglesia en otros tiempos. Me reservo el nombre. Pero uno que venía a nuestra propia iglesia, un compañero de trabajo en una ocasión me dijo, yo soy más cristiano que ese que va a mi propia iglesia. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le explico yo que no todos somos así cuando este cabezón viene a mi propia iglesia? ¿Usted sabe lo que es eso, amado hermano? Yo quería hacer como la avestruz, meter mi cabeza en el piso y que no me vean. Porque ¿cómo le explico yo de que eso no es lo que de este púlpito se enseña? Eso no es lo que nuestros pastores nos enseñan. ¿Cómo yo se lo explico? Explícame usted, porque yo no sé. Aleluya. Te adoramos, Dios, aleluya. Por eso es que usted y yo, amado hermano, no podemos estar jugando a ser cristianos. Porque ustedes no somos cartas abiertas delante del mundo que nos está leyendo. Porque nuestras acciones hablan más que 1000 palabras que podamos decir. Te adoramos, Dios. Por eso usted y yo, donde quiera que Dios nos lleve, tenemos una responsabilidad, no delante del pastor, ni de la pastora, ni de los líderes, sino delante de tu Dios. Te adoramos, Dios, que escudriña todo lo escudriña. Te adoramos, Dios, porque quizás nos queramos esconder. Quizás decimos en nuestro trabajo, Dios no me está viendo aquí. Bueno, el pastor no me está viendo aquí, los líderes no me están viendo. Pero Dios sí te está viendo. Te adoramos, Dios. Y aquí nuestra responsabilidad es delante de Dios. Por eso es que usted y yo tenemos que dar buenos frutos, frutos dignos de arrepentimiento. Te adoramos, Dios. Esos son los frutos del cristiano. No te busques, amado hermano, que se cumpla lo que Cristo dijo en tu vida. Que aquel árbol que en mí no lleve fruto sea cortado. Y aquel árbol que es cortado, ¿para qué lo utilizan, amado hermano? ¿Qué dice? Para quemarlo. ¿Y dónde es que está aquel fuego que nos quema el cristiano? Amén. De Jesús. ¿Dónde está? Del infierno. Te adoramos, Dios.
Por eso es que es necesario, amado hermano, que usted y yo escuchemos en el día de hoy lo que Dios ha venido a hablar a cada una de nuestras vidas. Dios me está hablando a mí también. Te adoramos, Dios, aleluya. Usted y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios de guardarnos, de ser hallados irreprensibles. Te adoramos, Dios, aleluya. Que cuando Cristo venga y nos pida cuenta, podamos escuchar aquella palabra: entra, buen siervo fiel. En lo poquito has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Te adoramos, Dios. Pero para poder escuchar esas palabras es en el altar. Aleluya. Te adoramos, Dios. No nos podemos alejar del altar. Te adoramos, Dios, aleluya. Es en el altar, amado hermano, donde tú vas a reverdecer. Te adoramos, Dios, aleluya. Gloria